Veo que hay varios que están y otros que van en camino. Voy a hacer una pequeña oración y comenzamos con nuestro estudio. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, una vez más por este tiempo que nos regalas. Padre, te pedimos que continúes, Señor, usando a Ramón, Señor, para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, que seas vos el que hable a través de él para la edificación de tu iglesia. Y Padre, dejamos en tus manos este tiempo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Leo. Y sí, es un privilegio ser su amigo, así que y poder servir al Señor juntos. Y muchos saludos de Filadelfia, de mi esposa, pero este año mi esposa está acá, así que es un goce. El año pasado no pude llegar, pero este año sí, así que... No, el año pasado sí también estaba. ¿Qué estoy diciendo? Me estoy confundiendo de lugar. Sé que ahora, si se fijan en su cronograma, es la hora del almuerzo, pero nosotros tenemos una comida que comer que es espiritual. Después vamos a ir al almuerzo. Seguramente tienen sus Biblias abiertas ya en Apocalipsis. Pasamos al capítulo 3 ahora. Me toca la iglesia de Sardis. Estaba contento cuando me pidieron que enseñara esto, pero después, al leerlo, empecé a pensar, bueno, ¿qué están insinuando? Que yo tengo experiencia con esto, con la iglesia muerta. Pero bueno, gracias a Dios podemos estudiar la palabra y estas 7 iglesias en este tiempo, y que el Señor obre en nuestros corazones. Y vamos a tener una breve palabra de oración antes de comenzar con la iglesia de Sardis. Padre amado, te pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu habla en nuestros corazones y que nosotros podamos oír lo que tienes para nosotros, las advertencias en tu palabra. En este día, Señor, que podamos prestar atención y podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen celulares, esto es lo que digo siempre en mi iglesia, así que lo voy a repetir acá. Si se pueden fijar y lo pueden apagar o poner en silencio. Gracias. Así no interrumpen cuando a otro que está tratando de prestar atención empieza a sonar el celular. Y también les digo que sean hacedores de la palabra que recién dije, no solamente oidores. Así que fíjense en sus celulares y apáguenlos. No, bueno. Dice Apocalipsis capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Y voy a retroceder un poquito al capítulo 1. Dice así, capítulo 1. Bienaventurado, versículo 13, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Luego le dice, versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estamos ya en la 5ª iglesia, pero lo que me llamó la atención, yo no sé si lo sabía antes y me olvidé, es que originalmente pensaba que cada uno recibió esta porción. La iglesia de Éfeso recibió los primeros versículos del capítulo 2, escribió la segunda carta y así sucesivamente. No, ellos recibieron todas las cartas, recibieron este libro de Apocalipsis y fue leída en cada una de estas iglesias. Así que se imaginan escuchando los reportes de las otras iglesias. Por acá llegamos a esta, dice, escribe al ángel. El ángel se refiere, que es la palabra enviado. La mayoría cree que se refiere al pastor, al líder de la iglesia. Y es la iglesia de Sardis. Sardis es una iglesia en la zona de Asia. Y la ciudad era una ciudad que tenía muchísima riqueza,
estaba en el camino de muchos comercios y también tenía mucho oro. Entonces tenía mucha riqueza, mucha comodidad, se hacía la plata fácilmente. Y como ocurre en toda sociedad, en toda ciudad, lo que pasa en esa ciudad afecta a la iglesia. Y eso es lo que pasó en Sardis. Ahora les describo un poquito la ciudad para que después entiendan lo que el Espíritu está advirtiendo a la iglesia de Sardis y cómo lo que pasaba en la ciudad afectó a la iglesia. Tenían abundancia, tenían privilegios naturales y por tanto confiaban en eso, en la ciudad. Tenían una fortaleza, una ciudadela, y era casi imposible derrotarlos porque estaban rodeados de 3 muros que eran precipicios afuera de los muros y había una sola forma de tener acceso a esa fortificación y era cuesta arriba, así que era muy fácil defender esta ciudad. Sin embargo, fue derrotado 2 veces. En el año 549 a.C., el rey Ciro, un grupo de soldados, observaron a un soldado que descendió a buscar algo que se le había caído en un sendero semioculto, y entonces después ascendieron por ese sendero, llegaron, conquistaron la ciudad. ¿Y cómo lo hicieron? La compañía de soldados que debían defender la ciudad estaban durmiendo. 200 años más tarde fue conquistada por Antíoco el Grande en el año 218, y fue por el mismo error, no estar en guardia. No estaban velando, sino que estaban durmiendo, confiados en su seguridad, y la ciudad nuevamente fue derrotada y nunca volvió a ser lo que había sido en esos años. Entonces, esto es en el año más o menos 100, cuando está escribiendo el apóstol Juan, lo que era común en esa ciudad era hablar de la gloria del pasado, de cómo había sido la ciudad anteriormente. Y eso parece que está pasando también en la iglesia. La iglesia tuvo su inicio, seguramente su tiempo de gloria, pero ahora cuando Juan está escribiendo, tiene que escribir con muchas correcciones. Y a diferencia de las otras iglesias, cuando Pablo escribe a la iglesia de Sardis, no tiene ninguna recomendación, solamente corrección, amonestación. Así que ahora vamos a ver lo que entienden un poquito la historia de la ciudad, cómo el Señor utiliza lo que ha pasado en la ciudad para advertir a la iglesia, para que no ocurra lo mismo en la iglesia. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y como en todas las otras cartas a las iglesias, Jesucristo está describiendo un aspecto de sí que tenemos en el capítulo 1. Ahora, no es que hay 7 espíritus de Dios, sino que está hablando de la plenitud y la perfección del Espíritu de Dios. También lo tenemos mencionado en Isaías capítulo 11, versículo 2, esta idea de los 7 espíritus de Dios. Y es algo que ellos necesitan saber que Jesús tiene y que ellos han dejado de lado. Y luego las 7 estrellas, está hablando de los pastores de las iglesias. Dice esto: yo conozco tus obras, y a diferencia de las otras iglesias, no empieza a decirle y que eres fiel o esto, no, dice, y que tienes nombre de que vives, pero que estás muerta. Ponte en vela, o despiértate, depende de la versión que tengas, y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, lo que le había pasado a la ciudad anteriormente. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos.
Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora es interesante la amonestación del Señor a la iglesia acá en Sardis. Dice: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es claridad de comunicación. No tiene pelos en la lengua el Señor. Habla no solamente para ser entendido, sino para no ser mal entendido. Y es sorprendente lo que dice, que una iglesia de Cristo Jesús pueda llegar a esta condición de que está muerta, está sin vida, está separada de Dios, que generalmente en la Escritura, cuando habla de esa muerte espiritual, es la separación de Dios, que inició dependiendo de Dios y dependiendo del Espíritu Santo, pero ha dejado eso de lado. Y como la ciudad, por la comodidad o por recursos naturales, por confianza en sí mismo, la iglesia ha dejado de depender de Dios. Ahora, no sé qué idea tienen ustedes cuando oyen de una iglesia muerta. ¿Es fácil identificar una iglesia muerta? Nosotros vemos, bueno, esa iglesia cuando se reúne, no tienen más reuniones, está cerrada las puertas, esa iglesia está muerta. Y generalmente pensamos eso cuando nos dicen algo que una iglesia está muerta. Pero la descripción de la iglesia de Sardis no encaja en esa idea. Porque el Señor dice: yo conozco tus obras y tienes el nombre de que vives. Esta es una iglesia activa. Esta es una iglesia que ninguno piensa que está muerta. Cuando las personas preguntarían: ¿y qué opinas de la iglesia de Sardis? No, ellos están llenos de actividades, hacen muchas obras. Y hay una enorme discrepancia entre la opinión de ellos y la opinión nuestra y la de Cristo, que revela que el concepto de éxito de ellos y de muchos hoy y el de Él, de Jesucristo, son como polos opuestos. Ellos tienen una definición de éxito y de vida que es opuesta a la de Jesús. Y también no creo que la identificación de la iglesia de Sardis es una iglesia donde no pasa nada y no tienen más reuniones y tienen las puertas cerradas, porque sería muy distante y muy desconectado a nosotros. Y el versículo 6 dice que el Espíritu dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiene una advertencia para nosotros, que podemos ser parte de una iglesia donde hay muchas actividades, pero donde lo que antes era esencial para nosotros, depender de la guía y del poder del Espíritu Santo, ahora nos sentimos con confianza que sabemos lo que estamos haciendo y empezamos a dejar de lado esa necesidad de buscar de su guía y de depender de Él en todo lo que hacemos. Y es lo que estaba pasando con la iglesia de Sardis. Y lo que vemos también en el versículo 4 es la consecuencia, obviamente, de dejar de lado al Espíritu Santo. Es que lo que vimos en la enseñanza anterior, vamos a empezar a tolerar pecados. Es lo que pasa con la iglesia de Sardis. Dice: tienes unos pocos que no han manchado su vestidura. Obviamente la mayoría estaba viviendo con pecados que estaban tolerando en su vida. Y esta era la condición de Sardis, y debemos tener mucho cuidado de que no ocurre con nosotros, y especialmente con los pastores, porque esta carta es escrita al líder de la iglesia. Y es una condición de la iglesia, pero es una responsabilidad del pastor, porque el pastor es obviamente quien guía y quien enseña a las ovejas.
Y Jesucristo en su descripción está diciendo, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, dice esto. Esta iglesia ha dejado de confiar y depender del Espíritu de Dios. Ahora, el Señor Jesús, sabemos, en su vida terrenal, nació por el Espíritu de Dios, fue bautizado y descendió el Espíritu de Dios en él. Es llevado por el Espíritu de Dios al desierto, es lleno del Espíritu de Dios, vuelve en el poder del Espíritu de Dios para poder hacer su ministerio. Es el compañero más cercano, el paracleto a Jesús y lo que hace en su ministerio. Todo lo que él hace por la guía y dependencia del Espíritu de Dios. Y Él es el príncipe de los pastores, Él es la cabeza. Debemos aprender de Él. Y Él quiere dar de su plenitud a la iglesia. Y sabemos de la iglesia en Hechos. La iglesia en Hechos inició con el bautismo del Espíritu, era guiado por el Espíritu, llenos vez tras vez por el Espíritu. Son enviados por el Espíritu a comenzar nuevas obras en Hechos 13. El Espíritu Santo es la vida y la esencia de la iglesia en Hechos. Es mencionado 54 veces. Y en Sardis seguramente comenzó de esa manera. Pero ahora la descripción de Jesucristo es que no tienen vida, que esta iglesia está muerta. Y quiero mencionarles algunos versículos que tienen relación a esto. En Juan 6, 33 dice obviamente que Jesús es el pan de vida, pero termina diciendo que es el Espíritu que da vida. En Romanos capítulo 8, que habla de la vida en el Espíritu. Muchos versículos hablando del contraste entre el Espíritu que da vida y la carne que para nada aprovecha. Romanos 8:13 dice, si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras y los deseos de la carne, vivirán. Y no nos da detalles de qué pasa en Sardis, pero creo que por los demás pasajes que tenemos en la Escritura, lo que ha pasado en ellos es lo que nos dice Romanos 8:13, que estaban viviendo conforme a la carne y habían dejado de vivir conforme al Espíritu. Ahora, no significa eso que están viviendo en pecados, haciendo lo malo en la carne. No, sino quizás como las iglesias en Galacia, que en Gálatas 3:5 nos dice, Gálatas 3:3, que habían comenzado en el Espíritu y ahora han acabado por la carne. Están tratando de hacer la obra y el ministerio con el esfuerzo natural, en sus propias fuerzas, y ya no están confiando en el Espíritu y no están dependiendo del Espíritu. Han dejado de lado la oración porque están demasiado ocupados con actividades. Ya no buscan la sabiduría del Espíritu para tomar decisiones. Y es tremendo que una iglesia llegue a ese punto como Sardis. Y debe ser una advertencia para nosotros, que debemos tener cuidado lo que está diciendo en estos versículos, que no ocurra con nosotros. Porque si preguntarías a Sardis, ellos le decían, no estamos muertos, estamos con muchísimas actividades. Y cómo nosotros nos vemos y cómo el Señor nos ve puede ser tan diferente. En la historia de la iglesia vemos este ciclo donde una iglesia inicia bien, como la iglesia luterana, pero con los años no se parece nada de su inicio, como lo inició los seguidores de Martín Lutero, o la iglesia metodista con los Wesley, o la iglesia presbiteriana con Calvino, o como mencionó Gerson después del avivamiento en Gales y lo que pasó ahí.
Y debemos tener cuidado en nuestras vidas de que no ocurra eso con nosotros. Que por comodidad, que por confianza en que las cosas están funcionando bien o porque estamos aplicando ciertos métodos, aún los que creemos que son correctos, los distintivos, confiamos en eso en lugar de confiar en la persona del Espíritu Santo y en la guía del Espíritu Santo. La iglesia de Sardis era un modelo de cristianismo inofensivo, por lo tanto llegó a ser inefectivo. Empezó a dejar cosas que afectaron su práctica, y como la comodidad de la ciudad afectó la comodidad de la iglesia. Y la pereza, el ocio y el peligro de la pereza y el ocio. ¿Por qué creo que está pasando eso? Por lo que dice en el versículo 2, que se despierten o que se pongan en vela y que afirmen las cosas. Luego en el versículo 3, han dejado de estar alerta, de estar cuidando cosas. Y la pereza es un fruto o una consecuencia. Obviamente, cuando estamos cómodos, no queremos el esfuerzo. Y es tan fácil caer en este pecado de pereza o de ocio. Y les voy a leer algunas definiciones que me sorprendieron, que las leí en algunos comentarios. Pero la pereza se ha definido como el fracaso de hacer las cosas que uno debe hacer. Y por lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia de Sardis, que deben velar, que deben fortalecer, que deben volver a como han oído. Ellos han dejado de hacer las cosas que deben hacer. Y en la antigüedad, continúa la definición, entendían que el pecado de la pereza o el ocio era un síntoma del vicio, de indiferencia o de aburrimiento con Dios. Y lo relacionaban con ignorar los 7 dones de gracia del Espíritu, lo que habla Isaías 11:2. Pereza, según la Real Academia Española, dice negligencia o descuido en las cosas en que estamos obligados a hacer, a cuidar o mantener. Es lo opuesto a velar y a estar firme. Y debemos tener cuidado con eso. Versículo 2 dice, ponte en vela o despiértate. Deben estar velando y nosotros debemos estar velando. Distintos versículos en el Nuevo Testamento, el Señor utiliza eso repetidas veces. Primera de Pedro 5:8 dice que debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Como escuchamos ayer, creo que era, no descansa. Él trabaja 24/7, 365 días al año. No reposa. Y nosotros debemos velar. Y esta iglesia debe velar. Y a fortalecer las cosas que quedaban, que estaban a punto de morir. Y velar en la Escritura se utiliza mucho con la idea de la oración. El Señor le dice a los discípulos, cuando está en Getsemaní, ¿y qué les pasó a ellos? Lo que les está pasando quizás a algunos de ustedes en este momento, las ganas de quedarse dormidos. Dice, velad y orad para no entrar en tentación. Y repetidas veces en la Escritura tenemos esa idea de velar en conexión a la oración. Y creo que la iglesia de Sardis había dejado de lado esto que es tan básico y necesario para nuestra vida cristiana.
y para que haya vida en nuestra vida cristiana y poder. Mucho tiempo en oración va a producir vida y poder en nuestra vida. Mucho tiempo en comunión con el Espíritu. Pero el problema es que pasamos tan poco tiempo en oración, tan poco tiempo en comunión con Dios por ocupaciones o por distracciones. Y hoy en día más que nunca con los celulares es tan fácil distraernos y ocuparnos en cosas de ningún beneficio. Y sin darnos cuenta, estamos desperdiciando el tiempo y en las cosas que debemos hacer, y el enemigo nos está engañando. Y estamos cayendo en su trampa, en su tentación, por no estar ocupados en las cosas que debemos estar ocupados. Colosenses 4:2 dice que debemos perseverar en la oración, velando en ello. Y esta es la idea de velar y de orar, de perseverar en eso. Habían dejado de depender del Espíritu, están muertos, no tienen poder, no tienen vida, han dejado de orar o de dar la prioridad en sus vidas a la oración. Y quiero leerles, no es que no creo que me voy por las ramas, pero quiero enfatizar esto un poco, la importancia de velar, de ser conscientes en los días en que vivimos, porque el Señor está cerca, de ser conscientes de que el enemigo está al acecho, pero también de velar y orar, no solamente para no entrar en tentación, sino porque hay tanto poder en la oración que desperdiciamos por no ocupar tiempo en la oración. Les voy a leer unos versículos que el Señor ha utilizado para exhortarme a mí. En Isaías 62, 6 y 7. Dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas o centinelas, aquellos que deben velar. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Ustedes que hacen que Jehová recuerde, no reposen, ni le concedan descanso. ¿A quién? No le concedan descanso a Jehová hasta que lo restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Y nosotros, especialmente como pastores y líderes, somos llamados a hacer esto, a recordar a Jehová sus promesas y cómo debe ser la iglesia donde nosotros estamos, como Moisés repetidas veces hizo con el pueblo de Israel, como Samuel. Ni le concedan descanso. Me encanta esa idea. Jehová quiere que le estorbemos, que insistamos, que persistamos. Lucas 18 nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios quiere que hagamos eso. Y no solamente quiere que hagamos eso, es necesario en esta lucha y en esta vida que ocupemos el tiempo en oración, que estemos velando y que estemos afirmando las cosas que quedan. Y la palabra se puede traducir fortaleciendo, y lo hacemos por medio de eso, por medio de depender del Espíritu, y eso es por medio de la oración. Luego dice: porque no he hallado completas tus obras delante de Dios, o no han sido satisfactorias. ¿Qué tiene que hacer? Todavía tiene una oportunidad, a pesar de que está muerta la iglesia. Acuérdate, aparte de ponte en vela, afirma, acuérdate. Son instrucciones breves, pero si aplican esto, obviamente va a haber un cambio en ellos. Acuérdate de lo que has recibido. También puede ser traducido, conforme al griego, de cómo lo has recibido. ¿Se acuerdan cómo recibieron la palabra en sus inicios? Como vimos también ayer en Efesios, de la iglesia de Éfeso, ese primer amor, ese fervor, esa pasión. Y que ahora cuando vamos a la palabra de Dios o vamos a la iglesia,
es como una rutina o lo estamos haciendo para cumplir como un deber. Acá el Señor dice, acuérdate de cómo has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y hemos escuchado esta palabra repetidas veces, porque acá la iglesia le está diciendo algo que tiene que hacer, que tiene que dejar de hacer y que debe arrepentirse. Debe haber una confesión, debe haber un reconocimiento y un cambio de dirección, el arrepentimiento. Dejar de hacer las cosas que estaban haciendo o detenerse y comenzar a hacer las cosas que debían estar haciendo, ocupar el tiempo en las cosas correctas. Por tanto, si no velas, vendré como a ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, esto se utiliza muchísimas veces en la Escritura, especialmente en los Evangelios, con la idea de la venida de Cristo Jesús. Y no es que Él viene para robar, pero viene inesperadamente, es la idea de vendré como ladrón. Ahora, para ellos habrá sido significativo, porque 2 veces les pasó esto a la ciudad, que fueron derrotadas porque habían quedado dormidos y el enemigo vino como ladrón, cuando no lo esperaban. Y para la iglesia le está diciendo esto también. Si no hacen estas cosas, si no velan, si no están atentos, no están despiertos, vendré como ladrón. Ellos habían dejado lo esencial de la dependencia del Espíritu, de pasar tiempo en oración, de ese deseo, el inicio de cómo habían recibido y oído, pero deben volver a eso. Dice así Leonard Ravenhill: estamos a miles de kilómetros de la iglesia de Hechos, como es la iglesia hoy en día. La iglesia en Hechos transformaba ciudades. Los acusaban de que habían trastornado el mundo en Hechos 17:6. Era una iglesia que temía a Dios más que al hombre. Una iglesia donde la santidad importaba más que la popularidad. Hoy en día hay muchas iglesias llenas, pero sin poder. Las luces más brillantes, especialmente como vimos anoche, lo siento por Sergio, pero tremendo, que puedo continuar diciendo. Yo me quedé distraído. Los escenarios más grandes, pero se ha perdido algo de lo sagrado. La iglesia primitiva no buscaba la comodidad, ellos cargaban la cruz. No buscaban el aplauso, sino buscaban la presencia de Dios. La pregunta que debemos hacernos es, no qué ha pasado con el mundo, sino qué ha pasado con la iglesia o qué ha pasado con sus pastores. ¿Qué ha pasado con nosotros? Y principalmente, cuando he estado estudiando esto, el Señor lo ha utilizado para corregir mucho en mi vida. Una advertencia para mi vida y para mi iglesia. Esto también había pasado con Israel. Estaba leyendo hoy a la mañana y quiero mencionar algunos versículos en Jeremías capítulo 2, el profeta Jeremías. Dios lo manda para que advierta a Israel de su apostasía. Algo similar quizás a lo que pasó a la iglesia de Sardis, y quiero leérselo para ustedes. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 2: de ti recuerdo el cariño de tu juventud, ese primer amor, ese fervor, tu amor de novia, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Pero luego versículo 5 dice, así dice el Señor, qué injusticia hallaron en mí sus padres, para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano, y se hicieran vanos.
Versículo 7, yo los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de sus delicias, pero vinieron y contaminaron mi tierra y mi heredad, hicieron abominación. Versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Versículo 11 de Jeremías 2. ¿Ha cambiado alguna vez nación sus dioses? Aunque estos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovechan. Y cuando nosotros dejamos de lado la guía, la instrucción, la dependencia del Espíritu, su corrección en nuestra vida, cuando dejamos de lado la oración, estamos dejando esas cosas por cosas que no aprovechan. Versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y cuando eso ocurre, obviamente, y eso continúa, la iglesia muere. Ahora, esa era la situación de la iglesia de Sardis. Pero no todos, solo la mayoría. El versículo 4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No se han contaminado, no han permitido ciertos pecados, no han tolerado ciertas cosas y están viviendo de la manera que el Señor quiere. Son pocos, pero no han manchado sus vestiduras. No sé si alguna vez han salido, han llegado a la iglesia con ropa manchada, o cosas que no deberían estar. Menos mal que cuando alguien nos avisa antes de salir de casa, creo que tenés una mancha ahí, no te pongas eso. Miramos atrás, horrible. Gracias, menos mal. Pero acá obviamente estas personas, la mayoría estaban andando con esas ropas manchadas, con el pecado en sus vidas, y estaba afectando sus vidas. Pero había unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que estaban agradando a Dios, que estaban viviendo como Dios quería, un remanente. Y qué hermoso que Dios protege siempre ahí un remanente, ya sea en Israel o en la iglesia y acá en Sardis. Y se andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, brevemente, porque el tiempo ha repasado. Tenemos varios libros en la Escritura. Un libro de registro donde el Señor anota todo lo que nosotros hacemos. Tenemos el libro de la vida. Tenemos un libro donde se menciona cuando hablamos del Señor y de aquellos que temen el nombre del Señor. Pero acá este libro de la vida parece ser que toda persona que ha nacido, su nombre está escrito en ese libro. Pero las personas que no creen en Jesucristo, su nombre es removido del libro y solamente quedan los nombres de aquellos que han confiado en Jesucristo. Dice así, se encuentra en Éxodo 32, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo creo, y no es para que tengan temor, no empecé mal, pero lo que creo es cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, es porque ellos han confiado en Jesucristo. Solamente borra los nombres de aquellos que no confían en Jesucristo, que terminan su vida y nunca han creído en Cristo Jesús.
Ahora noten lo hermoso que dice la siguiente frase: y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No sé si esto le ha acontecido a ustedes en otras situaciones, obviamente no le ha pasado esto todavía. Pero es hermoso cuando alguien que admirás o respetás, ya sea un pastor o un líder, y te conoce y habla bien de ti delante de otros, ¿no? Me ha pasado un par de veces, bueno, bastantes veces. Mi pastor habla muy bien de mí, no me conoce muy bien, entonces habla muy bien de mí, pero delante de otros. Y yo trato de mantener como humilde, que no me agrando, es difícil, pero no. Pero es hermoso ver eso. ¿Se imaginan este momento y esta promesa que está diciendo el Señor? Así el vencedor obviamente va a tener estas vestiduras blancas, la de la boda del Cordero. No voy a borrar su nombre, sino que voy a reconocer su nombre delante de mi Padre y delante de todos los ángeles. Ahora, eso debe ser algo que despertar en nosotros el deseo. Qué hermoso, y yo quiero agradar a Dios para que eso ocurra, para que eso sea cierto. Y luego la exhortación final: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, todos tenemos oídos, todos tenemos corazón, pero es el que tiene esta disposición: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada una de estas exhortaciones, pero ahora para la iglesia de Sardis y para todo aquel que lee la situación de la iglesia de Sardis, que somos nosotros hoy. Si tenemos oídos, debemos prestar atención y debemos tener cuidado de que eso no ocurra en nosotros. En Sardis no tenemos una mención de un problema de error teológico. No tenían herejías. No pasaba por lo teórico, pasaba por lo práctico. Habían dejado de guiarse por la voz del Espíritu. Y la vida de la iglesia está directamente relacionada con el grado en que sus personas dependen del Espíritu, y especialmente sus pastores y sus líderes. Es el Espíritu de Dios obrando por la palabra de Dios en el pueblo de Dios, pero tiene que ser el Espíritu de Dios. Tenemos que depender del Espíritu de Dios. No sé si como pastores o maestros alguna vez han tratado de preparar un estudio sin la guía del Señor. Es terrible. Hay una sola cosa peor que eso: luego dar ese estudio. Necesitamos la sabiduría y la guía, el conocimiento que el Espíritu puede dar y quiere dar. Pero necesitamos pasar tiempo con Él en oración para recibir ese guía. Si ignoramos al Espíritu, se va a ver en falta de sabiduría, en malas decisiones. Y el peligro hoy en día es que la sabiduría del hombre es tan fácil de conseguir, y la sabiduría de Dios cuesta un poco más de trabajo, un poco más de tiempo. Es esperar en Dios más tiempo. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos es en respuesta a la guía de Dios en nuestro tiempo de oración? ¿O cuánto es de la opinión de hombres? ¿Cuánto de lo que oímos y dependemos de predicadores en YouTube o podcasts es lo que guía lo que hacemos, en vez de lo que oímos y dependemos del Espíritu? Debemos buscar su guía en cada situación. Y es el deseo del Señor, que como al inicio la prioridad era esa comunión, esa devoción con Él, a Él,
Y es hermoso esos tiempos que podemos pasar en comunión con Él, donde Él nos puede revelar a nosotros lo que ninguna otra persona nos va a decir, que necesita cambiar de nuestra vida, pero solo Él lo revela. Y solo Él puede producir ese cambio en nosotros. Nadie te revela y corrige y transforma como ir ante Él. Y más si eres un pastor. Nadie va a venir a ti a corregirte. Van a hablar de ti detrás de la espalda. Creo que estás haciendo mal, pero... porque es muy difícil confrontar al pastor. Por el orgullo del pastor, porque tiene más conocimiento, por esto. Entonces, ¿quién nos va a corregir cuando estamos mal si no pasamos tiempo en comunión con Él? Y el Señor desea eso en nosotros. No desea tanto tu servicio, tu ministerio, quiere tu comunión primero. Y Él perfeccionará en ti su obra hasta que ese tiempo de comunión con Él sea el tiempo más anhelado y apreciado por ti. Y lo necesitamos para tener la vida que Él provee, la sabiduría que Él provee, el poder que Él provee. Y nuestra influencia en su reino nunca va a ser mayor que nuestra dependencia y nuestra relación personal con el Señor. Entonces debe ser una prioridad de nosotros, como lo era en la iglesia de Hechos en el inicio, que todo lo que hacían perseveraban en la oración, buscaban la guía del Señor. Y el hombre de Dios es un hombre que tiene comunión con Dios. Es un hombre de oración, así que debemos ejercitar esa área. Y como ya recién dije, un error de hoy, el riesgo de la tecnología es que dejamos de buscar en el Señor la sabiduría, porque la sabiduría del hombre está tan disponible y tan fácil de obtener. Y hoy en día con la inteligencia artificial, más fácil todavía. Vamos a eso en lugar del Señor. Pero las iglesias que pastoreamos estarán vivas espiritualmente solo si nosotros como líderes estamos en comunión íntima con el Señor en dependencia y en la guía del Espíritu Santo, desarrollando esa sensibilidad a la voz de Dios. Y eso toma tiempo a sus pies. Y que el Señor utilice eso en nuestras vidas. Ahora sé que se ha pasado el tiempo, pero quisiera hacer algo. Quisiera que los pastores se pongan de pie. Todos los que son pastores acá en el salón, que se pongan de pie. Y les voy a pedir que pasen acá adelante. Los voy a mandar al frente, literalmente. Necesitamos de sus oraciones. Yo necesito de sus oraciones. Ellos necesitan sus oraciones. Dios los ha puesto para guiar a sus congregaciones. Pero a veces por las ocupaciones podemos distraernos. Podemos perder nuestro primer amor. Podemos tolerar ciertas cosas porque queremos la unidad o que no queremos hacer que nadie se enoje. Y a veces dejamos depender del Señor o dejamos ese tiempo de oración que necesitamos. Ahora les voy a pedir que donde están, en silencio, ustedes oren por cada uno de los pastores. Voy a pedir a Sergio Perello si él puede orar por los pastores que están acá adelante. Sí, se puede orar por ellos. Por todos, por mí también, pero por los pastores, para que el Señor nos guíe, nos cuide, para que podamos volver a ese primer amor y esa dependencia del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Señor y Padre
nuestro que estás en los cielos, una vez más en esta mañana queremos agradecerte haber abierto nuestros ojos a la luz de un nuevo día, habernos dado nuevamente el palpitar de nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas te damos gracias por la esperanza de la vida eterna que cada uno de nosotros en este lugar tenemos, que la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de una relación eterna contigo, no solamente como nuestro Creador, sino también como nuestro Salvador y Pastor y Obispo de nuestras almas. Yo, Padre, en una forma específica en esta mañana te pido por cada uno de mis compañeros, hermanos, están aquí al frente, también por quien acaba de compartir tu palabra. Y te damos gracias por todos estos años, oh Padre, que nos has dado el privilegio, la bendición, como decía el pastor Chuck Smith, de estar en las trincheras del ministerio. Padre, bendice cada pastor que está aquí en esta mañana. Oh Padre, que puedas tú seguir bendiciendo cada área de nuestras vidas. Aquellos que estamos casados, también te damos gracias por nuestras esposas, oh Padre, que han estado a nuestro lado. Y, oh Padre, a veces no las reconocemos, pero en esta tarde queremos darte gracias por esa ayuda idónea que ha estado a nuestros lados. Que sabemos que han sufrido, Padre, emocionalmente las cargas de ver también muchas veces los ataques que hemos recibido, como han hablado algunos de los pastores. Gracias por ellos. Gracias también por nuestros hijos, oh Padre, que han sufrido sacrificios, que han sufrido muchas veces nuestra ausencia, oh Padre. Te damos gracias por ellos. Muchos de ellos también han sido víctimas de nuestro ministerio. Yo, Padre, gracias por ellos. Pedimos por aquellos también que no están en el camino angosto en este día. Pedimos por su salvación, oh Padre, que los vuelvas a traer. Por aquellos que han sido heridos, oh Padre, rogamos por ellos. Yo, Padre, gracias por este privilegio de ser gente. No lo merecimos, Padre, pero es por tu sangre que tú nos has mantenido firmes en los caminos. Y sabemos, oh Padre, por las señales que estamos viendo, que vendrán tiempos todavía más peligrosos. Oh Padre, manténnos firmes. Manténnos, oh Padre, valientes. No nos des ese espíritu de cobardía, que nunca reneguemos de ti, oh Padre, en las buenas y en las malas. Si alguno de mis compañeros en esta tarde también está sufriendo alguna aflicción física, Padre, pon tu mano sanadora sobre ellos. Si alguno de ellos, oh Padre, está sufriendo tribulación económica, de alguna manera que puedas proveer, oh Padre. Padre, pedimos por las iglesias que aquí representamos, por aquellos, oh Padre, que no están firmes, por aquellos, oh Padre, que no son sensibles a los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que nos frustran, oh Padre, esa frialdad, esa tibieza, esa apatía espiritual, pero nosotros no podemos hacer nada. Solamente el poder del Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Yo, Padre, asimismo pido por cada hombre y mujer que está aquí, por cada joven. Oh Padre, que ellos, ustedes, oh Padre, sean sensibles de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Oh Padre, que no seas una carga para tu pastor, que puedas unirte al servicio, que puedas ser de bendición cada uno de ustedes. Oh Padre, Dios te ha dado un don, no es para guardarlo, no es para reservarlo para tu bendición, es para ponerlo al servicio de cada iglesia que estamos aquí en esta tarde. En fin, oh Padre, dejamos el futuro en tus manos.
Tú conoces el fin desde el principio. Pero Padre, como hemos recibido ya, queremos ser fieles hasta la muerte, para recibir una corona que no va a perecer, no va a marchitarse, es una corona de vida eterna. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a tomar un receso de unas 2 horitas para almorzar. Van a estar sirviendo, la comida va a estar ahí afuera. Si quieren dormir la siesta, también lo pueden hacer. Lo único que tienen que estar de vuelta acá a las 4. Así que voy a hacer una oración para la comida, cosa que salgamos y comamos y disfrutemos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú bendigas, Señor, las manos de aquellos que estuvieron trabajando arduamente por los alimentos que vamos a compartir, y te pedimos, Señor, también que estos alimentos sirvan y sean de bendición para nuestros cuerpos. Y te damos gracias, Padre, una vez más por este tiempo de comunión que podemos pasar y disfrutar juntos, y lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. A la carga.